otros géneros. ¿Comienzo? Sí. Bueno, pues ¿se me oye? ¿Sí? Soy a lo mejor Se oye mejor ese, sí, ¿no? no sé por qué, sí. Yo es que tengo muy poquita voz, pero muy desagradable. Me dijeron de un cantado flamenco. Bueno, es todo un atrevimiento, buenos días, todo un atrevimiento empezar yo teniendo aquí a personas tan autorizadas como Ramón y como Paulo para hablar precisamente de algo así como los límites que tiene el aforismo. De hecho, es muy arriesgado también porque la avanzadilla o el ámbito donde yo me lancé en plancha con fuegos de palabra fue a la parte más líquida y la parte más mestiza del aforismo, ¿no? El aforismo contemporáneo pues tiene la buena pata de estar, reunir textos de distinta orientación y procedencia, cosas que vienen desde lo diarístico al mero chispazo imaginista, pasando por el aforismo más ortodoxo, ¿no? Entonces, yo creo que sobre todo lo que yo he estudiado, lo que yo he trabajado, está en el filo, ¿no? Estamos ante los aforismos que pueden ser más extremos en cuanto a esto de hablar de límites y a poner en cuestión los límites, ¿no? Sobre todo porque no solo se entremezclan y se entreveran con otros géneros literarios, ¿no? Y están coqueteando todo el rato Max Aub con casi el microrrelato, o se coquetea con el mero disparo performativo, ¿no? Con mucho coqueteo con la poesía, sobre todo, ¿no? De hecho, hay algunos aforistas que hacen una pequeña pausa versal, ¿no? Estoy pensando en Miguel Ángel Arca, ¿no? Pues están todos esos coqueteos, pero esos coqueteos también del aforismo se dan en las artes plásticas, ¿no? Entonces se curren por el territorio que ya inauguró, no sé si lo inauguró, pero Goya estaba en ese punto, ¿no? Esos emblemas goyescos donde había un grabado y abajo ponía el sueño de la razón produce monstruos, ¿no? Pues desde ahí se ha estado todo el rato colindando también con las artes, con lo visual, con lo plástico, ¿no? Entonces parece que es un campo pues muy difuso para poner límites, pero sí que lo hay, y lo digo desde esta postura no solo libre sino casi libérrima y libertaria, pero sí que creo que hay algunas trazas, algunos palos que pone ahí con todo el respeto, ¿no? Precisamente para que sirvan de lanzadera, ¿no? Y a mí me parece que si los aforismos no tienen una densidad y no tienen al mismo tiempo una amplitud de su sentido, si los aforismos se convierten en algo discursivo o si los aforismos no tienen una cuestión refutadora del lugar común, sino que lo respaldan y le dan la mano, pues yo creo que no podemos estar hablando de aforismos, ¿no? Entonces, de ahí para adelante, pues podemos poner mascotas, ¿no? Pero mascotas, no mascotas, pero yo creo que podrían ser, digamos, las líneas mínimas, ¿no? Además de la función autónoma que han de tener estos textos. Estos textos tienen que funcionar de por sí y tienen que tener ese carácter independiente, aunque estén dialogando con el resto de la producción que haya por ahí, ¿no? Eso yo creo que serían las mínimas trazas. Y una última, entrar también en el territorio de la noxis, ¿no? Del entendimiento, no solo del conocimiento, sino del entendimiento, ¿no? Yo ahí lo veo. Bueno, yo creo que efectivamente es muy difícil. Realmente, si lo planteamos si el aforismo tiene límites, yo creo que es un planteamiento a veces incorrecto, en el sentido de que vamos a tratar estamos planteando una serie de definiciones más o menos esencialistas y no funciona. Es decir, funciona una lógica distinta, con a veces el aforismo, una especie de lógica difusa dentro del pensamiento lógico, donde hay una serie de elementos que se repiten, que reaparecen, efectivamente, una serie de rasgos que te permiten identificarlos, o sea que extensionalmente tú puedes señalar esto es un aforismo o lo considero un aforismo. Es mucho más difícil una definición intencional, ¿no? Donde de alguna forma establezcas toda esa serie de cuestiones, porque además el aforismo, yo creo que una de las características es que tiene una enorme fluidez
incluso en sus formas, en sus manifestaciones expresivas. Es decir, constantemente encontramos siempre lugares de frontera, límites en el que un aforismo efectivamente se diluye hacia otro territorio distinto. Yo creo que es difícil establecerlos. Uno puede reconocerlos, yo creo que sí, efectivamente, que hay esa posibilidad, pero si tratamos de siempre, cualquier propuesta que hagamos, siempre vamos a encontrar casos que no encajan perfectamente en ese esquema, sino que de alguna forma lo desbordan, bien sea por un lado o por otro, y al final realmente tampoco tiene mucho sentido que nos planteemos esos límites, ¿no? Igual que hay aforismos que, aparte que cuando hablamos de aforismos, claro, lo que te das dando cuenta es que cada uno habla también de lo que él piensa que es el aforismo, ¿no? Que es otra de las cuestiones también que a veces percibes y es muy difícil establecer esa serie de límites. De todas formas, yo creo que no hay que verlo como un elemento incómodo, sino como parte de la riqueza del género, ¿no? Realmente el género es un género que una de las cosas interesantes es que se abre a otros géneros tangenciales, que a veces transgrede esas fronteras, las cruza, a veces se queda algo mucho más limitado, y aparte de eso, luego dentro del aforismo hay muchas variantes, claro, que son todas las cuestiones. Solamente estamos hablando de una definición de lo que es el aforismo frente a otro tipo de textos distintos, sino que qué tipo de texto es el aforismo y qué variantes de textos aforísticos hay, ¿no? Que realmente son las cosas que se ha trabajado, pero no mucho todavía, quizá queda mucho por hacer, ¿no? Hay elementos que nos permiten, bueno, sí, las máximas, más o menos todos estamos de acuerdo que es una máxima, el aforismo poético sería el otro extremo, pero hay una serie de puntos intermedios donde a veces aún no hemos trabajado quizás esos límites que habría que trabajar a partir de los propios textos, ¿no? Realmente creo que analizando, partiendo del corpus, pues establecer qué tipos de... Algo se ha hecho, ¿no? Marco Ángel Lara ha caracterizado diferentes tipos de aforismos, según sean abiertos o cerrados. Es decir, que se podría hacer muchas categorías distintas, pero habría que trabajar dentro de lo que es el propio género aforístico. Me parece, vamos, una de las cuestiones... Tampoco es que sepa mucho de esto, porque realmente cada día me da la impresión de que sé menos de aforismo, en vez de saber más. Lo digo con toda sinceridad, sí. Hay tantas cosas que quedan por ahí pendientes que realmente sí. A mí me pasa algo similar y de hecho me gusta utilizar la imagen de Violeta Rojo acerca del microrelato, microcuento, mi ficción que habla de ese desgenerado, y es cierto que el aforismo es un desgenerado y a veces un degenerado en un buen sentido. Es cierto que en el momento en que aparece un término, una categoría genérica como aforismo, genera unos efectos pragmáticos, es decir, innegablemente ya condiciona un horizonte de expectativas para un lector, al igual que condiciona unos modos de producción dentro de esa conciencia genérica que más o menos cada lector, apoyado en la tradición, apoyado en su propio conocimiento, tiene de lo que es el aforismo. Y precisamente a veces quizá, no por falta de tradición o tal vez por falta de conocimiento, esa hibridez, esa labilidad, esa a veces falta de conciencia genérica por parte de los productores puede ocasionar, también incentivado por este contexto actual de lo digital, de las redes sociales, que haya una pequeña confusión entre escribir breve y escribir formas breves. Y no sé si esta falta de autoconciencia también es producto de la nueva realidad mediática, de este ecosistema en el que nos estamos moviendo, en el que lo analógico y lo digital conviven con estas interdependencias. Pero yo creo que ibas a un territorio que a ti te interesa mucho esto. No, está bien, me parece muy bien. Bueno, está bien, me parece muy buena idea. Sí, no, la verdad es que, bueno, efectivamente hay una serie de cuestiones. A ver, el hecho de que las redes sociales propicien ciertas fórmulas breves lleva efectivamente a que muchas veces se confunda escribir breve con escribir fórmulas breves. Pero además, de alguna forma se establece también una especie de sistema de emulación, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención cuando yo publiqué la antología, bueno, pues recibí muchos comentarios de los autores y gente simplemente que eran lectores, que me escriben, encontraban mi tal. Y una de las cosas que me llamó la atención es que muchísima gente, cuando leyó la antología, se creía capaz de hacer lo mismo. Y decía, es que a mí me gustaría escribir aforismos. Era una especie de sistema de emulación, pero muchos de ellos no lo habían escrito nunca ni habían pensado nunca sobre el aforismo. Y de repente vieron, pues este tipo de frases breves a mí me interesan, ¿no? Yo tengo anotaciones que hago de vez en cuando y tal. No me los enviaban generalmente, es decir, que no he tenido que leérmelos, pero vamos, sí que me amenazaban y dicen, no, pues es que realmente a mí me interesa mucho, yo a partir de ahora voy a escribir aforismos. Bueno, hay una serie de cuestiones, pero yo creo que tiene que ver con la brevedad y tiene que ver con algo que antes comentó Gabriel indirectamente sin desplegarlo. A ver, yo creo que también lo de las redes lo que permite, es una especie de pensamiento de lo que le estoy dando vueltas
últimamente, pero creo que quizá va por ahí, ¿no? A diferencia de la máxima clásica o a diferencia del aforismo clásico, donde había una especie de proyecto de construcción de un sujeto, de enunciación, ¿no? De alguna manera las máximas o los pensamientos reflejaban ese sujeto estable, ¿no? Realmente el aforismo lo que permite es multiplicar los espacios o los lugares de enunciación, ¿no? De alguna forma hablamos desde diferentes sitios y hablamos como personas diferentes. Es decir, que el nuevo concepto de identidad se diluye, es una especie de identidad múltiple, donde podemos opinar una cosa y la contraria, donde podemos opinar simultáneamente cosas que aparentemente son contradictorias, y eso también viene propiciado por las redes, porque las redes es precisamente esa manifestación constante y casi sin cesar, donde vamos manifestando lo que queremos manifestar. Bueno, y digo esto manifestando, yo no uso las redes sociales, quiero decir que estoy fuera de ellas, ni tengo Facebook, nunca he entrado en ese mundo, ¿no? Pero quiero decir que permiten, yo por lo que entiendo, visto desde fuera, te permiten esa especie de presencia constante, pero es una presencia que no alude o no remite a un sujeto estable, sino más o menos a un sujeto disperso, ¿no? Y de cierto modo, también eso explica por qué la gente que trabaja o que publica mucho en las redes pues piensa que puede también participar de ese mismo fenómeno y que al fin y al cabo se trata de construir frases, que es otra de las cosas que también a veces parece muy sencillo, ¿no? Sin pensar que todo lo que hay detrás del aforismo, todo lo que supone el trabajo de poda, en fin, todo lo que realmente es escribir un aforismo, que no solamente a veces una ocurrencia, sí, a veces llega una frase dada, es verdad, y puede ser muy potente, pero otras muchas veces, entre esa frase dada o otras muchas frases dadas, hay que eliminar, hay que pulir, hay que cambiar, y hay que llegar al punto en el que, si tú, digamos que, y por eso también yo alguna vez, en algún momento he hablado del lenguaje literal, ¿no?, del aforismo, es decir, ese lenguaje que está concebido para ser reproducido en sus propios términos. Si tú cambias una cosa, realmente estropeas el aforismo. Tienes que llegar a ese punto. Si tú puedes cambiar el aforismo y cambias una palabra o lo que sea y te sigue pareciendo bien, no es un buen aforismo. Realmente tienes que romper, si no, realmente no has llegado al punto de tensión perfecta, ¿no? Hay que llegar hasta ese extremo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, por eso digo que las redes sociales y todo esto es verdad que propicia, pero hay que pulir mucho y hay que, en fin, se confunden esas cuestiones, ¿no? Sí, creo que... Pues... ¿Se oye? Sí, ¿no? Esto de las formas breves y escribir breve me parece bastante oportuno, ¿no? La diferenciación un poco entre la brevedad y escribir breve y la forma breve, precisamente por esas cualidades que hemos dejado caer y vamos dejando caer, que tienen este tipo de textos, ¿no? Si se puede decir de otra manera, no es aforismo, ¿no? Se podría decir, pues extrapolando el concepto de poesía, del que se dice también lo mismo, si se puede decir de otro modo, no es poesía. El aforismo, la forma aforística, pues tiene más que ver con aquello que decía Benjamín y que ha replicado ahora mismo Paulo, con lo inconmensurable, ¿no? Tiene que ver más, está mucho más ligado a eso que a simplemente escribir sencillo, de hecho yo creo que son formas antagonistas, ¿no? El escribir, pues no sé, se vende piso, seguramente una frase bastante cortita, pero creo que de aforística tiene poco, a no ser que le busquemos la vuelta, ¿no?, a esa frase. Lo que sí, con esto de la cierta normalización que se puede dar en un futuro, incluso en el presente, de la escritura aforística, yo pienso muchas veces en eso. Los libros de aforismo han sido cosas bastante indómitas, bastante híbridas, bastante mezcladas. No tenéis que coger más que a Sánchez Ferlosio o a Cristóbal Serra, por ejemplo, ¿no?, para ver ese carácter salvaje, ¿no? En esa normalización que se puede hacer de los libros de aforismo, y no solo de los libros de aforismo, sino de los aforismos, que se pueden acabar haciendo un poco como una máquina de churros, ¿no? Todo más o menos con la misma estructura, indistinguible. Se puede llegar a un futuro distópico, donde no distinga las voces distintas de los aforistas. Todo esto es hablar de distopía, ¿no? Yo creo que todo esto, espero que no suceda. Creo que se deja un poco de lado también algo que me gusta realmente mucho, y es los aforismos que han sido extensos, es decir, a los aforismos perifrásticos,
que durante mucho tiempo han tenido entidad de aforismos desde el mismo Bergamín, ¿verdad? O a Benjamín Jarnés, o al propio Juan Ramón Jiménez, ¿no? Donde encontramos otro tipo de aforismos que sin ser discursivos, tenían otra hechura, ¿no? Entonces, bueno, pues vuelvo de nuevo a lo inconmensurable y a los riesgos que pueden existir en esto de que un aforismo tenga que caber en 140 caracteres. Esa no es la esencia de un aforismo precisamente, ¿no? Y bueno, yendo a esto de lo digital precisamente, pues lo digital yo creo que han cambiado bastante el rumbo de las cosas, ¿no? Eso que decía McLuhan del medio del mensaje, que es casi un refrán, se ha convertido en una paremia, pues realmente yo creo que sí que está sucediendo, porque sobre todo con el soporte digital. ¿Por qué? Porque no solo se ha cambiado la forma de interactuar con el receptor, sino que se ha girado la forma de validar los textos. Me explico. Ahora el prestigio o la entrada dentro del acervo cultural de un texto no tiene tanto que ver con voces autorizadas que lo refrendan o con lectura de lectores inquietos que acuden a él, sino que la retuiteabilidad, y de eso Pablo podría hablar hasta el Viernes Santo, que está hablando de eso, pues hace que los textos se validen de otra manera. Y si eso le mezclamos la variable del mercado, pues pueden aparecer algunas perversiones, no precisamente en el buen sentido de la palabra perversión, que yo creo que la tiene, ¿no? Entonces, frente a eso, también digo que la red es también un lugar de experimentación, y eso apetece bastante, ¿no? Y bueno, pues no solo mezclar microtextos con otros sistemas semióticos sirve para hacer medio poemitas donde uno aparece en bikini, ¿no? Entonces puede servir para otras muchas cosas, incluso que no son cosas muy sesudas, sino que son meros juegos, no sé, Ginés, ayer hablábamos sobre su increíble máquina aforística, ¿no? Que es una máquina de trobar a lo más machadiano que pueda haber, al mismo tiempo vanguardista, ¿no? Y se pueden experimentar por ese otro lado. No sé hasta qué punto en España se está experimentando con este tipo de cuestiones, pero bueno, este ámbito ancha es Castilla digital, ¿no? O eso quisiéramos, ¿no? Me parece muy interesante también esta reivindicación, ¿no? del valor, de la intención y de la intensidad de las palabras. Esto siempre me hace pensar en un recordatorio muy útil hoy en día, sobre todo en este contexto de saturación de la escritura y saturación de textos. Todo el mundo escribe, todo el mundo lee, se escribe más que nunca, y eso también no sé exactamente qué puede significar para la literatura. Lo que sí sé que de algún modo esto está influyendo en nuestro propio concepto de la literatura, al igual que influye en nuestras propias maneras de leer y en nuestra propia concepción de la escritura, del autor, del acto de creación, la creatividad, etc. Y en esta reflexión sobre el peso de las palabras, yo me pregunto si precisamente el aforismo y los microtextos literarios pueden cumplir alguna función política, precisamente como algún sistema de contrapeso, ¿no? En un mundo absolutamente a veces caótico y disperso. Precisamente si esta lectura lenta que de algún modo nos está obligando el aforismo, podemos asimilarlo a una visión política del aforismo. Ahí, sí. Bueno, yo creo que hay varias cuestiones ahí. Vamos a ver, a mí me gusta pensar el aforismo como, tal y como José Carlos Mariátegui, el crítico peruano, caracterizaba el pensamiento de González Prada, un crítico muy famoso y un intelectual peruano del principio del siglo XX, finales del siglo XIX, del siglo XX, decía que tenía un pensamiento atrevido, intrépido y temerario, ¿no? Yo creo que son tres términos que me parece que son válidos también para el aforismo. Realmente el aforismo que merece la pena tiene que cumplir esas tres condiciones, ¿no? De manera que, y si las cumple, evidentemente que puede tener un papel político. Pero además, no solamente lo político en el sentido estricto de opinar o ir a la contra, que es una cosa muy evidente, cuestiona el aforismo muchos pensamientos habituales, muchas rutinas mentales, nos agita un poco el cerebro para que se caigan las hojas muertas, ¿no? De alguna forma reverdezcan otras ideas diferentes.
sino también me parece que lo que tú señalabas es muy importante, ¿no? Porque el aforismo, a pesar de la sencillez, requiere una lectura demorada, requiere... es una especie es como una herida, de esas heridas una quemadura, ¿no? Que sigue durante varios días profundizando. En cierto modo el aforismo funciona como una herida, en el sentido una herida, una quemadura, ¿no? Que es un tipo de herida particular donde no solamente un rasguño, sino que si tú te has quemado tiene que estar impregnando todavía durante varios días, tienes esa herida profundizando. Y de alguna manera eso... Lo que contribuye, y esto es algo en lo que yo estoy dándole vueltas últimamente, he leído algunas cosas sobre la aceleración social, de Hartmut Rosa, sobre Contra el tiempo, de Conceiro, una serie de textos donde se aborda la cuestión de la sensación de que vivimos en un mundo rapidísimo, acelerado, que está cambiando constantemente, ¿no? El aforismo es una especie de ventana o punto muerto que nos permite, curiosamente, a pesar de su brevedad, detenernos un instante en el tiempo, ¿no? Y de alguna forma romper con esa estructura que nos ha apresado y en la que estamos. Antes hablaba del trabajo nos hace liebres, decía Gabriel Sauspi con brillantemente, pues efectivamente, ¿no? De alguna forma romper con eso, a pesar de esa brevedad que parece que es algo, forma parte de ese flujo constante de acontecimientos que nos rodean y que nos están arrastrando constantemente. Sin embargo, es una especie de pequeño remanso, ¿no? Donde de alguna forma es como un arroyuelo, que hay una especie de poza cristalina, y ahí en el aforismo, ese momento que estamos mirando, el aforismo nos permite profundizar y de alguna forma romper también con esa cadena de la sucesión constante, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que el Conceiro, el libro Contra el tiempo, bueno, es un poco repetir las ideas de Hartmut Rosa, pero ofrece la imagen también de la fotografía, que tiene mucho que ver también con el aforismo. Una buena fotografía, de alguna forma, apresa al instante y nos permite profundizar en esa especie de ensanchar temporalmente lo que de alguna forma es un flujo constante, detenerlo durante un momento, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que tiene una dimensión, incluso diría, política, pero más allá de la política al uso, ¿no? De alguna forma, ¿no? Yo creo que por ahí va alguna de las cosas. Pero es algo a lo que estoy dando vueltas, ¿eh? Que no tengo una idea muy clara todavía, pero bueno, ahí estoy pensando en estas cosas. Ah, pero es estupendo, ¿eh? Sí, me encanta porque puede ser no solo un acto político, sino un acto revolucionario en ese sentido, ¿no? Lo complemento con aquel metaforismo de Andrés Neumann que decía que cambiar de tema puede ser revolucionario o es revolucionario, ¿no? También, ¿no? Entonces, sí que me parece además una actitud que, no sé, ya lo digo en el territorio personal, creo que es bastante interesante esto de detenerse un poco en estos locos tiempos. Además, bueno, yo creo que tiene la misión consabida, por lo menos para el auditorio que estamos aquí, de ir más allá, ¿no? de la doxa, de lo que está dicho, de lo que está mandado, ¿no? Entonces eso de por sí es absolutamente peligroso, ¿no? Y lo suyo es precisamente hacerlo de veras, ¿no? No hacerlo de boquilla, ni de boquilla. Yo creo que los aforismos tienen poco futuro, ¿no? Tienen la misión de desarticular, de desobedecer y de disentir, ¿no? Y eso, bueno, pues también tiene que ver con una postura ética y una postura de honestidad por parte de quien está escribiendo, ¿no? Luego, aparte, hay un tipo de aforismos que, bueno, yo los llamo antiaforismos, en homenaje parriano, claro, ¿no? Que son esos disparos, que son directamente disparos, ¿no? Al más puro estilo Girondo, al más puro estilo Nicanor Parra, que simplemente lo que hacen es poner, como diría Machado, acerca de la poesía, el mundo al revés, pata arriba, y por tanto lo vuelve a poner del derecho, o simplemente le pega un tiro a la realidad, ¿no? Le hace un boquete, y ese boquete puede ser una risotada, simplemente, ¿no? Ese sería el aforismo más performativo, el que es un acto político directo, no sería un cuestionamiento. Bueno, y esto de detener el tiempo también es un acto político directo, ¿no? Son esas fisuras por las que yo creo que el aforismo, no solo en los territorios de la reflexión, de lo más reflexivo, sino también en el aspecto más experiencial y vital, expanden la grieta, ¿no? Que es lo que interesa o me interesa. No sé si alguien quiere opinar de todo esto. Claro. Sí, pero Bueno, luego sí que abrimos. Me parece muy interesante este último, también la relación con la fotografía, y siempre pienso en el punctum, ¿no? En ese concepto de Roland Barthes, precisamente en su ensayo, la cámara lúcida, y también enlazando con esta idea de lo experiencial que estaba comentando Carmen.
Y esto no, y sobre todo como acto político, como incluso acto ético, me hace reflexionar si precisamente por este cuestionamiento, esta disidencia de género, muchas veces hace falta tener una cierta visión o perspectiva sobre el mundo, sobre la realidad, sobre las cosas, precisamente para el propio acto de disentir. Y he recordado como Javier Perucho precisamente habla del aforismo como un género de senectud. Y es curioso, sobre todo porque últimamente se están sumando muchísimos jóvenes que están escribiendo aforismos y me pregunto sobre esta cuestión, si el aforismo requiere, precisamente por su naturaleza, y enlazándolo con esto que hemos estado comentando, requiere de esa distancia, ¿no? De esa distancia experiencial, de esa distancia incluso vital, o si se podría incluso enunciar con esa misma visión sobre las cosas desde un plano mucho más cercano propio de las últimas generaciones. No sé cómo veis esta cuestión. Yo creo que por el tema de la pregunta creo que hay que dejárselo a los jóvenes, precisamente, Carmen, que sean los que respondan. Bueno, luego no tiene cosa. Pues, Pablo, yo creo que la suerte que tenemos es que en el aforismo contemporáneo confluyen muchas cosas, ¿no? No viene solo de un lado, no nacen solo de un lado los textos aforísticos que estamos disfrutando en la actualidad, ¿no? Y desde hace tiempo, ¿no? Se mezclan muchísimas cosas, entonces yo creo que ahí hay cabida para lo más joven, que puede ser el grito, ¿no? Y puede ser el desbocamiento, puede ser el juego, puede ser la pirueta más lúdica y un poco más salvaje, ¿no? Y creo que también hay espacio para esa maduración más que senectud, porque hay gente que tiene una vejez muy mala, entonces es preferible que no sea un género, no es género de viejos, ¿no? Es género de gente que tiene un asentamiento en lo que está diciendo, en lo que está contando o en lo que está viviendo, ¿no? Entonces eso yo creo que ahí sí que se arrima muchísimo a la poesía. Yo creo que en la poesía puedes tener pues, experimentos, digamos, pues de tipo más lúdico, de tipo más afectivo, de tipo más de encenderte la mirada y mirar las cosas con ese punto adánico, ¿no? Y por otro lado, pues cuando nos quitamos la máscara de adulta compensada, que todo lo sabe y que todo tal, roza su propia vulnerabilidad y a partir de ahí empieza a aprenderse acerca de sí misma y por tanto del mundo y pasan todas esas cosas, puede hacer otro tipo de poesía, ¿no? Entonces yo creo que no está reñida una cosa con la otra, yo creo que aquí confluyen y sirven las dos cosas y creo que son válidas tanto en cuando sean aforismos y no frases de, que muchas veces nos intentan pasar por aforismos, por cosas que, bueno, pues que son simplemente, pues yo qué sé, ¿no? Son, ¿no? El Paulo Coelho de toda la vida de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues salvando eso, ¿no? Y en el territorio de la nueva poesía, llamada nueva poesía, hay mucho de eso, ¿no? Mucho de pensamiento adocenado y estabulado y sentimientos adocenados y estabulados, ¿no? Y edulcorados, pues vamos bien, ¿no? Yo creo que caben las dos cosas. Yo creo que efectivamente tiene razón, porque hay muchos tipos de aforismos. Antes ya se ha hablado, también se ha mencionado, hay aforismos que llegan, yo creo que es que de repente llegan como una intuición, como una epifanía, como un rayo, ¿no? Que de repente ilumina algo, y esos, bueno, yo creo que pueden suceder en cualquier momento, ¿no? Pero hay aforismos que yo creo que efectivamente hay que pensarlos toda la vida, aunque no los pienses. De alguna forma están ahí, está trabajando, está rumiándolos, como decía Nietzsche, y de repente buscamos un lector rumiante, pero también hay un escritor rumiante. De alguna forma están ahí dentro y surgen al final, ¿no? Yo me gusta a veces la imagen que no se ha utilizado para el aforismo, se ha utilizado para el cuento, la imagen para el cuento breve de Hemingway decía que un cuento breve es como un iceberg, ¿no? Tiene una parte que se ve muy pequeñita y las 9 décimas partes están ocultas, ¿no? El aforismo pasa un poco lo mismo. Vemos, en el doble sentido, de que un aforismo muchas veces vemos una pequeña breve, la puntita del iceberg, pero por detrás hay toda una especie de proceso interno que tiene que ver con la creación, que a veces ha llevado, digamos, un iceberg a veces son miles de años, ¿no? Pero bueno, a escala humana pues lleva toda tu vida para escribir un buen aforismo, y a veces no estaría mal una novela en la que toda la vida de una persona se cerrase con un aforismo, ¿no? Y simplemente ahí ya es cumplido y eso te justifica toda tu existencia. Y luego hay aforismos, sin embargo, que llegan de una forma distinta. Yo creo que hay tanta variedad que, bueno, jóvenes, mayores,
Hombre, se supone que se dice, sobre todo los que vamos siendo mayores, que la experiencia, pues, pero la experiencia depende. La experiencia, como decía Chamfort, hablando de aforistas, pues, el hombre desembarca novicio en cada edad de su vida, ¿no? Al final siempre llegas al mismo, estás empezando siempre realmente, ¿no? Esto me ha hecho pensar en una pequeña anécdota, que era cuando yo era joven, ¿no? Me preguntaban, ¿qué edad tienes? Y yo utilizaba una frase de la que pocas personas conocen su procedencia, que es: no es la edad, son los kilómetros recorridos. Pocas personas saben que eso es de Indiana Jones. Y es una frase que dice Harrison Ford en Busca del Arca Perdida. Y no sé por qué, quizá ahí estaba el germen de mi interés por el aforismo. Bueno, quizá, como tenemos tiempo, antes de abrir un paso al público, por si tienen alguna duda, me gustaría una valoración. No sé si esto es una especie de autocrítica o quizá una autoevaluación sobre los riesgos y ventajas de la atención que está recibiendo este género. ¿Qué pensáis sobre esta cuestión? Sí, bueno, como quieras, sí. No, a ver, yo creo que por una parte es muy positivo, y yo creo que los que somos lectores de aforismos desde siempre, que yo llegué al aforismo un poco por casualidad y no acabé dedicándome un poco profesionalmente desde el punto de vista académico, pero realmente era un lector de aforismos desde que tenía 15 años, realmente. Está muy bien y creo que es una satisfacción, ¿no? Tampoco sé, tengo mis dudas si tanta visibilidad temática, pública, es buena para el aforismo, ¿no? Que es un género que es para consumir en privado, para disfrutar de otra forma distinta quizá. No lo sé, ¿no? A veces tampoco sé, no tengo muy planteada esa cuestión, muy racionalizada, pero creo que hay también un peligro en una especie de sobreexposición, porque de alguna forma el público lector podemos acercarle al aforismo, pero también a veces podemos alejarle del aforismo, ¿no? Cuando hay tanta presencia, y entonces hay que buscar un punto de equilibrio. No sé dónde está ese equilibrio, sinceramente, no tengo una fórmula para solucionarlo, ¿no? Pero cuando las cosas se ponen de moda, tiene también a veces una vertiente de trivialización. Entonces, ahí es el punto de equilibrio que hay que mantener, ¿no? Yo creo que realmente todos los aforistas serios, pues pasa como con microrelatos, que realmente ha pasado un poco esto. El problema del microrelato actualmente es que se estudia mucho, hay muchísima visibilidad, hay antologías, pero también si uno acude a las redes sociales encuentras cientos de miles de cosas que realmente no merecen la pena, ¿no? Y a veces esa excesiva presencia lo que hace es desactivar el lector, no lo activa, porque precisamente lo que dice, bueno, es que es una selva que te pierdes totalmente, ¿no? Entonces yo creo que también es importante buscar un punto de equilibrio. Yo creo que hacer las cosas bien, y es positivo. Entonces, si yo estoy de acuerdo, José Luis fue muy entusiasta esta mañana diciendo que viva el aforismo, claro que viva el aforismo, pero yo creo que viva, pero que siga viviendo, quiero decir, que no lo matemos, a ver si que me entiendo. No creo que haya ese riesgo, la verdad. Sí. Pues antes yo creo que he adelantado una de las cosas que más miedo me dan acerca del futuro del aforismo, y es la tendencia a lo que se normaliza, ¿no? Pues pierde, sobre todo en el caso del aforismo, que creo que es un territorio bastante indómito, bastante marginal, ha sido bastante marginal, y eso es lo que lo ha hecho libre en muchas ocasiones, ¿no? No creo que tuvieran que estar más excesivamente pendientes de sus aforismos Juan Ramón Jiménez, o que tuviera que estar atento a sus aforismos cualquier otro aforista, salvo José Bergamín, que digamos que era como el que empezó escribiendo aforismos. Pues bueno, pues hacían esos libros que a mí me encantan, que son libros híbridos, donde se mezclaba todo, donde no tenías esa actitud premeditada de a continuación voy a escribir un aforismo, ¿no? A mí me gusta bastante ese territorio sin vallar de la idea liebre, ¿no? Cómo transcurren de una manera, cómo transcurren de otra. ¿Por qué? Porque ahí precisamente se da un afloramiento creativo que forma parte de mi interés, ¿no? Entonces, temo que se hagan aforismos como churros, ¿no? O que se acabe normalizando eso, ¿no? Que es el libro de carril. De hecho, a mí una de las cosas más apasionantes que he vivido haciendo la antología era buscar
aforismos en libros que no eran de aforismos, porque no eran de aforismos, sino que tenías que buscar, como decía Ori, la verdad en libros de segunda mano. Tienes que estar un poco, pues me pasó con Chantal Maidar, por ejemplo, ¿no? O con Andrés Trapiello, ¿no? Pues bueno, pues meterte en el género diarístico y tratar ahí de buscar, ¿no? Y de encontrar esos aforismos, pues bueno, me parece que hace un libro rico, en cierto modo. Bueno, yo creo que totalmente hace un libro rico, pues bueno, que tú estés trabajando en el libro como autor o como autora con los mínimos condicionantes, ¿no? Y temo que eso pueda llegar a suceder, ¿no? No sé, eso sería morir de éxito, ¿no? Y bueno, creo que quienes estamos aquí supongo que no queremos eso, ¿no? Que queremos que ese territorio indómito siga produciendo libertad, si no, ¿para qué, no? Entonces, bueno, pues ese es mi decisión. Sí, bueno, yo he dicho eso, lo que sí creo que es verdad que hay una oferta amplia de posibilidades de lectura aforística, eso está muy bien, esa parte está muy bien. Lo que quiero decir es que realmente quizá el lector individual es el que tiene que discernir, el que tiene que buscar y el que de alguna forma tiene que encontrarse con los aforismos que de alguna forma le dicen cosas, ¿no? O sea, bueno, entonces que esté ahí está muy bien y toda la labor que se haga en esa dirección me parece importantísima. Lo que creo es que, a ver, porque pienso que el aforismo requiere una lectura, es una lectura exigente, requiere una lectura meditada, requiere una relectura, porque el aforismo cambia con cada lectura, de cierto modo. Creo también que el exceso es igual que no se puede mantener la tensión constantemente, ¿no? De alguna manera puede acabar trivializando al propio lector, ¿no? Que simplemente lee frases y frases y frases, pero si las lees y realmente no te detienes, aunque sea unos segundos a pensar en esa frase o a dejar que esa frase piense en ti de alguna forma, ¿no? Pues al final estás consumiendo como consumes cualquier otro objeto de consumo masivo, ¿no? Entonces, claro, entonces yo creo que ese es un riesgo, pero ese riesgo no es culpa de los editores ni de los aforistas, en todo caso es el lector el que tiene que tomar sus decisiones, ¿no? De alguna forma ese que tiene que, bueno, no voy a dejarme arrastrar por este flujo, yo quiero leer esto, quiero leerlo bien leído, porque también hay que leer bien, claro, es una cuestión importante, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas hay que, bueno, están ahí, son parte, pero me imagino que sucede siempre que de repente además algo como ahora que sucedió estos últimos 10 o 15 años, pues el aforismo adquiere una visibilidad que antes no tenía, ¿no? Bueno, está bien, en ese sentido está bien. Si os parece, un par de minutos para abrir el debate, porque creo que lo hemos dejado además en un punto muy interesante, precisamente por el auditorio. No sé si alguien tiene algún comentario. Sí. Sí, a mí yo quería comentar una cosa que ha comentado Carmen. Me ha interesado mucho esa reflexión que has hecho de lo tangencial entre el aforismo y la plástica, o la alusión que ha hecho José Ramón sobre la fotografía. La verdad es que la fotografía muchas de las fotografías, o al menos lo que yo entiendo, las fotografías que a mí me gustan son aforismos mudos. No hace falta ni siquiera que haya nada. Pero por ejemplo lo que decía Carmen, los grabados de la serie negra de Goya sí llevaban su apostilla debajo. Y aunque parezca, bueno, esto es una cuestión que Carmen va a entender perfectamente, me ha hecho pensar mucho en Antonio Gómez. La obra plástica de Antonio Gómez es una obra aforística, aunque él no lo sabe. Él no lo sabe, pero tiene una obra plástica de poesía visual que a mí me ha hecho mucho pensar en aforismos cuando veía su obra plástica. Y creo que ese es un camino que se debería explorar más en la cuestión de aforística. No sé qué pensáis de... De hecho, es que claro, es que sobre todo en los aforismos de corte imaginista, pues las concomitancias son impresionantes. Benjamín Carné hablaba de pensamiento plástico, o decía también Juan Ramón Jiménez que las ideas también tienen sus paisajes, ¿no? Y está muy cerca. Decía también Carné, yo quiero ser como dos de mis paisanos, ¿no? Quiero tener la hondura de Gracián y luego la forma de Goya. Entonces, eso roza tanto que bueno, yo tuve en Fuego de Palabras, la antología que edité el año pasado,
incluí a Hobbes, al Roto, precisamente por esa cercanía, y tanto es así que, por ejemplo, Chema Madoz tiene un libro de greguerías en fotografía, son simplemente es un disparo, ¿qué te digo yo? Aforismos que no sabíamos si llamar aforismos, ¿no? Los fuegos de palabras el invento este que yo, la manera de hablar que yo tengo, de Rafael Pérez Estrada, pues a veces una brevería de Pérez Estrada que dice, por ejemplo, entre el pelotón de fusilamiento y el fusilado, mueren los ángeles en el espacio que media entre el pelotón de fusilamiento y el fusilado, pues eso me parece una obra plástica pura y dura. A mí me sorprendió mucho y entendí mucho también de que lo pillaba la historia cuando Paco Alisera, que es director era director del museo de Peñarroya, Pueblo Nuevo, de poesía visual, me pidió en mi primer libro Minimas porque querían que ese libro estuviera en el museo, y era un museo de poesía visual, ¿no? Entonces, bueno, ahí está servido, ¿no? Y eso sí que son unos aforismos que tienen una orientación totalmente diferente a la que tienen los aforismos procedentes del concepto clásico, ¿no? Pero ahora mismo están ahí también, ¿no? Y están ahí con bastante entidad. Solo una cosita sobre esto. Lo de imagen y texto, hay un grabador mexicano que se llama Eco, con K, que podéis buscar en la red, porque en su blog lo vuelca todo. Y retoma la tradición emblemática, que en realidad Goya es lo que hace, retomar la tradición emblemática de Alciato, etcétera, etcétera. Y es un aforismo escrito con la punta de un cuchillo sobre madera y una ilustración hecha por él, que es un maestro del grabado, y después lo entinta y hace una pequeña tirada. Y él en su blog, se llama Eco con K, es un autor mexicano, un artista gráfico, retoma esta tradición y además sus aforismos, que ha publicado el libro, que se llama Aforismos y Máximas, editado en México, él me lo mandó expresamente, porque es que no se puede comprar en España, pero en su blog, que está en la red, de verdad os invito porque os va a dejar patidifusos, es una maravilla. Y no solo el último que añado al respecto, no solo colinda con la poesía visual, sino también en el aspecto más brosiano, con lo objetual, ¿no? Yo creo que bueno, si en este tipo de textos, si nos dedicamos a pensar o a intuir con la mirada, pues que es obvio, ¿no? que se confluye ahí y que se ha confluido toda la vida, ¿no? Ahí Erika Martínez me daría la razón, ¿no? De algún artículo ha hecho acerca de esa mixtura antigua, desde antiguo que viene ya, ¿no? Del sistema semiótico de la imagen con el sistema semiótico textual y cómo se han fundido y confundido desde antiguo, ¿no? Nicanor Parra, que has citado, Carmen, sí, tiene una de las colecciones de aforismos visuales más importantes. Es verdad que creo que no todas las ilustraciones eran de él, la parte visual, pero los aforismos sí. Y la verdad es que tienen una fuerza, porque claro, ahí amplifica el mensaje, hay una amplificación. Tienes el texto y claro, tienes la imagen. El problema es que a veces, si no eres tú el que en este caso, como haces, sobre todo es un tipo de imagen muy conceptual, claro. Pero si no eres tú, y el ilustrador no se acomoda bien al escritor de aforismos, puede haber una cierta contradicción, puede haber algún problema. Pero en el caso de Nicanor Parra, la verdad es que la colección que tiene es brillante y además tiene mucho, como no podía ser de otra manera, mucho aforismo político. Claro. Creo que Manuel tenía ahí una... Sí, y tiene una de la sobreexposición del aforismo, que lo han tocado José Ramón muy bien. Es evidente que va a haber una globalización, pero el aforismo terminará por no dejar ver el bosque. El árbol, aforismo, no dejará ver el bosque. Pero existe una reserva natural, y es el fragmentarismo. Ayer hablábamos de que el aforismo es uno de los elementos del fragmentarismo, y el fragmentarismo continuará. Es decir, que habría que situarlo siempre, el aforismo, dentro del fragmentarismo, por una parte. Y luego, por la otra cuestión de los jóvenes. Bueno,